Y si te dijera que la mayoría de las personas no fracasa porque sea débil ni porque le falten oportunidades, sino porque aprendió a rendirse lentamente sin darse cuenta, nadie abandona sus sueños de un día para otro. No ocurre en un momento dramático, ocurre en silencio. Empieza cuando dejas pasar un día sin actuar, cuando te convences de que mañana tendrás más ganas, cuando comienzas a tolerar una vida que en el fondo sabes que no quieres vivir. Y mientras sigues esperando el momento perfecto para cambiar, el tiempo hace lo que siempre hace, avanzar sin detenerse por nadie. Lo más peligroso es que llega un punto donde te acostumbras tanto a posponer tu vida que ya ni siquiera recuerdas la persona que querías convertirte. Y ahí es donde millones de personas quedan atrapadas para siempre, viviendo muy por debajo de su verdadero potencial. La verdad incómoda es esta: los grandes resultados casi nunca aparecen rápido. El éxito verdadero no llega como una recompensa inmediata por unos cuantos días de esfuerzo. Llega como consecuencia de hacer lo mismo una y otra vez cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en ti y cuando tú mismo comienzas a dudar. La mayoría de las personas quieren resultados visibles sin pasar por el proceso invisible. Quieren seguridad financiera sin años de disciplina. Quieren una mente fuerte sin atravesar momentos difíciles. Quieren reconocimiento sin sacrificio. Y esa mentalidad está destruyendo millones de vidas porque hace creer que si algo no cambia rápido, entonces no vale la pena seguir intentándolo. Pero la realidad funciona diferente. Todo lo valioso en este mundo tarda en construirse. Todo lo fuerte se forma lentamente. Lo inmediato casi siempre es frágil. Lo duradero requiere tiempo, repetición y resistencia emocional. Observa cómo funciona la naturaleza. Un árbol no se vuelve gigantesco en unas semanas. Primero desarrolla raíces profundas que nadie ve. Un río no rompe una roca en un solo día. Lo hace gota a gota, golpe tras golpe, durante años. Las montañas no aparecen de la noche a la mañana y tampoco desaparecen rápidamente. Todo lo que tiene peso real se construye mediante pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Ahí es donde la mayoría fracasa, porque la constancia no es emocionante, no tiene aplausos diarios, no se siente heroica. Es repetitiva, silenciosa y muchas veces aburrida, y precisamente por eso tan pocas personas logran dominarla. Todos aman el inicio porque el inicio trae emoción. Pero muy pocos soportan el punto medio, ese lugar donde ya no hay adrenalina, donde todavía no hay resultados y donde la única cosa que te mantiene avanzando es tu carácter. Piensa en cuántas veces comenzaste algo con una energía increíble. Tal vez decidiste transformar tu cuerpo, aprender una habilidad nueva, levantar un negocio, mejorar tu economía o convertirte en una mejor versión de ti mismo. Durante los primeros días te sentías invencible. Estabas convencido de que esta vez sí sería diferente. Pero después algo cambió. La emoción empezó a bajar, comenzaron las excusas pequeñas. Un día estabas cansado, otro día no tenías tiempo. Después apareció una distracción más importante. Y sin darte cuenta, pasaron semanas enteras sin volver a tocar aquello que habías prometido construir. Eso le pasa a millones de personas todos los días. No porque sean incapaces, sino porque nunca desarrollaron la capacidad de mantenerse firmes cuando la emoción desaparece. Aquí es donde la mayoría confunde conceptos. Creen que la clave es sentirse motivados todo el tiempo. Esperan despertarse con ganas, inspirados, llenos de energía. Pero la motivación es inestable. Hoy está y mañana desaparece. Depende del estado de ánimo, de los problemas, del cansancio y de las circunstancias externas. Si dependes de la motivación para actuar, tu vida siempre será inestable porque tus emociones cambian constantemente. La constancia, en cambio, es otra cosa. Es una decisión fría y firme. Es actuar incluso cuando no tienes ganas. Es cumplir contigo aunque nadie te esté mirando. Es levantarte cansado y aún así hacer lo que dijiste que harías porque entiendes que tu palabra tiene valor. Y eso es lo que separa a las personas comunes de aquellas que terminan construyendo algo extraordinario. La mayoría cree que primero debes sentir motivación para actuar, pero la realidad funciona al revés. Primero actúas y luego aparece la motivación. El impulso llega cuando ya estás en movimiento. Cuando comienzas, tu mente recuerda por qué era importante. El problema es que demasiadas personas esperan sentirse listas antes de empezar y terminan perdiendo años enteros esperando un estado emocional que nunca llega. Los grandes cambios no nacen de emociones intensas, nacen de decisiones repetidas, de hacer lo correcto incluso en días malos, porque cualquier persona puede avanzar cuando todo va bien. Pero solamente quienes dominan su mente continúan avanzando cuando las cosas se vuelven incómodas. Tu cerebro está diseñado para crear hábitos. Cada acción que repites se convierte poco a poco en parte de tu identidad. Si constantemente abandonas cuando las cosas se ponen difíciles, tu mente aprende que rendirse es la respuesta natural ante la incomodidad. Pero si entrenas tu mente para continuar aún cuando estás cansado, frustrado o desanimado, también empiezas a construir un nuevo patrón. Y con el tiempo, seguir adelante deja de sentirse como una lucha constante.
Se convierte en algo automático. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. No cuando haces algo grande una sola vez, sino cuando haces pequeñas cosas correctas durante tanto tiempo que terminan cambiando quién eres. Debes entender algo que muy pocos aceptan. Tu vida actual es el resultado directo de tus hábitos diarios, no de tus intenciones, no de tus deseos, no de tus discursos motivacionales. Tus resultados reflejan aquello que haces constantemente. Cada día estás construyendo tu futuro o destruyéndolo sin darte cuenta. Cada pequeña decisión importa. Cada vez que eliges la disciplina en lugar de la comodidad, fortaleces tu carácter. Y cada vez que eliges la excusa fácil, debilitas tu confianza en ti mismo. Porque la confianza real no aparece diciendo frases positivas frente a un espejo. La confianza se construye cuando demuestras con acciones que puedes depender de ti. Y aquí aparece otra verdad que muchos no quieren escuchar. El mundo no recompensa el potencial, recompensa la ejecución. Hay personas increíblemente inteligentes que nunca construyen nada porque viven atrapadas en ideas y planes. Mientras tanto, personas menos talentosas avanzan porque entendieron algo fundamental. La repetición vence al talento cuando el talento no es constante. No necesitas ser perfecto para cambiar tu vida. Necesitas ser persistente. Necesitas aprender a seguir incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque muchas veces el progreso está ocurriendo en silencio debajo de la superficie. Igual que una semilla creciendo bajo tierra antes de romper el suelo, la mayoría abandona justo antes del cambio. Y esa es una tragedia silenciosa que ocurre todos los días. Personas que estuvieron a semanas, días o incluso horas de lograr algo importante, pero se detuvieron porque interpretaron el silencio como fracaso. No entendieron que el proceso muchas veces parece vacío antes de dar resultados. Por eso debes dejar de medir tu progreso solamente por lo que ves afuera. Hay cambios internos que tardan en reflejarse. Cada día de disciplina está moldeando tu mente. Cada vez que cumples contigo mismo, estás construyendo una identidad más fuerte. Y aunque nadie lo note todavía, algo dentro de ti comienza a cambiar. La pregunta importante no es si tienes capacidad para lograrlo. Probablemente sí la tienes. La verdadera pregunta es si eres capaz de continuar cuando la emoción desaparezca, cuando los resultados se retrasen y cuando la vida te golpee sin avisar, porque ahí es donde se define el destino de una persona. No en los días fáciles, sino en los momentos donde seguir adelante se vuelve incómodo. Ahí es donde nacen las personas fuertes, ahí es donde se construye el carácter. Y ahí es donde la mayoría se rompe porque nunca aprendió que el éxito no pertenece al más inteligente ni al más talentoso, sino al que resiste más tiempo sin abandonar. Así que deja de buscar caminos rápidos, deja de obsesionarte con resultados inmediatos, deja de actuar solamente cuando te sientes inspirado, construye hábitos sólidos. Aprende a repetir las acciones correctas incluso en silencio, porque el verdadero poder no está en hacer algo extraordinario una vez. El verdadero poder está en hacer lo necesario todos los días hasta que tu vida cambie por completo. Y cuando entiendas eso, dejarás de depender de emociones pasajeras y comenzarás a convertirte en alguien verdaderamente imparable. La mayoría de las personas cree que ser constante significa hacer exactamente lo mismo todos los días, sin detenerse a pensar, sin cambiar nada y sin adaptarse a las circunstancias. Pero eso no es disciplina. Eso es terquedad disfrazada de compromiso. La verdadera constancia tiene inteligencia, tiene dirección, tiene la capacidad de ajustar el camino sin abandonar el destino. Porque una persona fuerte no es la que insiste ciegamente hasta destruirse, sino la que aprende a moverse con estrategia sin perder de vista lo que quiere conquistar. Si avanzas hacia una meta y aparece un obstáculo, no significa que debas regresar derrotado, significa que debes encontrar otra manera de seguir avanzando. La vida nunca premia al orgulloso que se rompe por no adaptarse, premia al que resiste, aprende y continúa. Y esa diferencia cambia por completo el destino de una persona. Muchos abandonan porque creen que el esfuerzo debería producir resultados inmediatos. Trabajan durante semanas o meses y, como no ven cambios rápidos, empiezan a pensar que están perdiendo el tiempo. Ahí es donde nace la frustración que destruye sueños. Lo que no entienden es que la mayoría de los resultados importantes se forman en silencio. Existe un espacio incómodo entre el trabajo que haces y la recompensa que esperas recibir, y ese espacio puede durar más de lo que imaginas. Ese retraso es precisamente lo que separa a las personas comunes de aquellas que terminan transformando su vida. Porque cualquiera puede esforzarse cuando todo parece avanzar rápido, pero muy pocos son capaces de seguir adelante cuando parece que nada está funcionando. Imagínate llenando un vaso con una sola gota de agua a la vez. Al principio parece inútil, 10 gotas no cambian nada, 100 gotas tampoco impresionan a nadie, desde afuera parece que el vaso sigue vacío. Pero cada gota cuenta, cada esfuerzo se acumula aunque tus ojos todavía no puedan verlo, y de pronto llega un momento en que el vaso comienza a llenarse rápidamente hasta desbordarse.
Desde fuera las personas llaman a eso éxito repentino. Pero no fue repentino, fue el resultado de cientos de días donde alguien decidió seguir avanzando cuando no había señales visibles de progreso. Esa es la parte que casi nadie quiere vivir. Todos quieren el desborde, pocos aceptan las gotas silenciosas que lo hacen posible. Existe una etapa que destruye más sueños que el fracaso mismo. La etapa donde parece que no estás avanzando. Al inicio de cualquier cambio todo se siente emocionante. Aprendes rápido, ves pequeñas mejoras, sientes energía y piensas que finalmente encontraste el camino correcto, pero después llega un momento donde todo parece detenerse. Te esfuerzas y no ves grandes resultados. Trabajas y las cosas no cambian. Intentas mejorar y aún así parece que sigues en el mismo lugar. Ahí es donde la mayoría se rinde. Interpretan el silencio como una señal de que no sirven, cuando en realidad están atravesando el proceso más importante de todos. Porque aunque no puedas verlo, el progreso sigue ocurriendo debajo de la superficie. Tu mente se está fortaleciendo, tus hábitos se están formando, tu carácter se está endureciendo. Estás creando bases más sólidas para soportar un siguiente nivel de crecimiento. Pero vivimos en una sociedad tan obsesionada con resultados rápidos que la gente abandona antes de descubrir lo cerca que estaba de cambiar su vida. Quieren evidencia inmediata para sentirse seguros. Necesitan aplausos rápidos para continuar. Y por eso viven atrapados en ciclos donde empiezan con emoción y terminan con frustración. Nunca permanecen el tiempo suficiente para ver el verdadero cambio. Piensa cuántas veces te prometiste que ahora sí ibas a cambiar. Cuántas veces dijiste que esta vez sería diferente. Tal vez empezaste con energía, con planes y con disciplina durante algunos días, pero poco a poco volviste a los mismos hábitos, a las mismas excusas y al mismo lugar de siempre. Y la razón no es que seas incapaz, la razón es que todavía no entendías cómo ocurre el cambio real. El verdadero cambio no sucede en momentos de inspiración intensa, sucede en la rutina silenciosa. En esos días donde estás cansado y aún así cumples contigo. En esos momentos donde no tienes ganas y aún así haces lo necesario porque entiendes que tu palabra debe tener valor. Ahí aparece una diferencia enorme entre las personas que transforman su vida y las que solamente hablan de hacerlo. Las personas comunes dependen de sus emociones. Si se sienten motivadas, actúan. Si no tienen ganas, se detienen. Pero las personas que realmente construyen algo importante aprenden a actuar incluso cuando el entusiasmo desaparece. Entienden que las emociones cambian todos los días, pero el compromiso debe permanecer firme. Y eso requiere madurez mental, requiere carácter, porque cualquiera puede prometer cosas cuando está emocionado. Lo difícil es mantener la promesa cuando aparece el cansancio, el aburrimiento y la duda. Hay algo todavía más profundo que debes comprender. La constancia no solamente construye resultados externos, también construye tu identidad. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te está mirando, le estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Le estás demostrando que eres una persona confiable, que tus palabras tienen peso, que puedes depender de ti mismo. Y esa sensación cambia completamente tu autoestima, porque la confianza real no nace de repetir frases positivas. Nace de acumular pruebas de que eres capaz de cumplir contigo mismo, incluso en momentos difíciles. Pero también ocurre lo contrario. Cada vez que rompes una promesa que te hiciste, algo dentro de ti se debilita. Tu mente comienza a desconfiar de tus propias palabras. Empiezas a perder credibilidad frente a ti mismo. Y aunque nadie más lo note, eso destruye lentamente tu seguridad personal. Por eso muchas personas viven llenas de dudas, inseguridades y miedo al fracaso. Porque llevan años demostrando con acciones que no cumplen lo que prometen. Y cuando una persona deja de confiar en sí misma, empieza a conformarse con menos de lo que realmente quiere. Esa es una de las tragedias más silenciosas que existen. Ahora hablemos de una verdad incómoda que pocos aceptan. Muchísimas personas viven atrapadas en una mediocridad cómoda. No están completamente mal, pero tampoco están viviendo la vida que sueñan. Y esa zona es extremadamente peligrosa porque no duele lo suficiente para obligarte a reaccionar. Te acostumbras a sobrevivir, te acostumbras a posponer, te acostumbras a decir algún día. Y mientras tanto pasan los meses y los años, esperas el momento perfecto para comenzar, pero ese momento nunca aparece porque la vida nunca se acomoda por completo. Siempre habrá problemas, cansancio, miedo o incertidumbre. Esperar condiciones ideales es una forma elegante de seguir aplazando tu vida. La realidad es mucho más simple y mucho más dura. El único momento que realmente existe es este, hoy. No el próximo lunes, no el siguiente mes, no cuando tengas más dinero, más tiempo o más confianza. Hoy. Porque cada día que retrasas una decisión importante fortaleces el hábito de no actuar. Y los hábitos con el tiempo se convierten en cadenas invisibles.
La inacción repetida destruye sueños lentamente, hace que las personas se acostumbren a vivir por debajo de su potencial. Y después de tantos años postergando, muchos terminan convencidos de que sus metas eran imposibles, cuando en realidad nunca permanecieron el tiempo suficiente para alcanzarlas. Mira la historia de cualquier persona que haya construido algo grande. Ninguno llegó lejos porque tuvo suerte todos los días. Ninguno avanzó porque se sintió motivado todo el tiempo. Los libros que cambiaron vidas fueron escritos página por página, en días de cansancio y dudas. Las empresas más grandes nacieron en momentos de incertidumbre, fracaso y presión. Las obras que hoy admiramos fueron creadas por personas que estuvieron a punto de rendirse muchas veces, pero decidieron continuar. Eso es lo que el mundo no ve. La gente solo observa el resultado final. Ve el éxito terminado, pero casi nadie mira las madrugadas de trabajo silencioso, los errores repetidos, las decepciones y las veces que alguien tuvo que levantarse cuando todo parecía perdido. El éxito nunca es una explosión mágica que aparece de la noche a la mañana. Es una acumulación silenciosa de decisiones pequeñas tomadas correctamente durante mucho tiempo. Y aquí está la verdad que puede cambiarte la vida si realmente la entiendes. No necesitas hacer algo extraordinario un solo día, necesitas hacer cosas ordinarias de manera extraordinariamente constante. Ahí está el verdadero poder, porque cuando aprendes a mantenerte firme mientras otros se rinden, el tiempo comienza a jugar a tu favor. Y tarde o temprano llega el momento donde todo el esfuerzo invisible empieza a hacerse visible. Ahí es cuando las personas dicen que tuviste suerte, sin imaginar la cantidad de días donde seguiste avanzando en silencio mientras nadie creía en ti. La mayoría de las personas vive obsesionada con los resultados. Quieren ver cambios rápidos, dinero rápido, reconocimiento rápido, progreso inmediato. Y esa obsesión termina destruyéndolos por dentro porque convierten cada día en una prueba constante de frustración. Miran su vida, miran sus esfuerzos y se desesperan porque todavía no ven grandes recompensas. Pero aquí está la gran ironía que casi nadie entiende. El verdadero cambio comienza cuando dejas de perseguir desesperadamente el resultado y empiezas a enamorarte del proceso. Porque el éxito funciona de una manera extraña. Mientras más lo fuerzas, más se aleja. Pero cuando te enfocas únicamente en mejorar cada día y en cumplir con tu trabajo sin importar cuánto tarde la recompensa, algo empieza a transformarse dentro de ti. Ya no dependes de la aprobación externa. Ya no necesitas señales constantes para continuar, y en ese momento te vuelves mucho más peligroso que la mayoría, porque tu fuerza ya no depende de emociones pasajeras, depende de una decisión firme. Es parecido a lo que ocurre cuando intentas dormir. Mientras más te obsesionas con quedarte dormido, más despierto permaneces. Tu mente se llena de ansiedad, depresión y de desesperación. Pero cuando dejas de pelear con el momento y simplemente te relajas, el sueño llega por sí solo. El éxito funciona igual. Cuando dejas de exigirle a la vida que te entregue resultados inmediatos y entiendes que todo tiene un tiempo de construcción, comienzas a avanzar con más claridad y menos ansiedad. Ahí es donde ocurre algo poderoso. Tu atención deja de estar en lo que todavía no tienes y se concentra en la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando cambias tu identidad, los resultados comienzan a aparecer como una consecuencia natural. Porque la realidad es esta. Las personas más exitosas no son las que viven motivadas todo el tiempo. Son las que aprendieron a seguir adelante incluso en días donde no sienten nada. Son las que entendieron que el secreto no está en correr rápido durante una semana, sino en mantenerse caminando durante años sin abandonar. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando tu vida deja de depender de emociones y empieza a depender de hábitos sólidos, te vuelves alguien extremadamente difícil de detener. El fracaso pierde poder sobre ti. Las críticas dejan de afectarte tanto, los retrasos dejan de desesperarte. Y comienzas a desarrollar una calma que la mayoría nunca conocerá porque entiendes que mientras sigas avanzando, tarde o temprano llegarás. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si fueras constante durante un año completo en algo que realmente puede cambiar tu vida, no unos cuantos días llenos de emoción? No semanas aisladas donde haces mucho y luego desapareces durante meses. Hablo de verdadera constancia, día tras día, incluso cuando estés cansado, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando parezca que nada cambia. Imagínate cómo sería tu vida si dedicaras un año entero a mejorar tu mente, tus finanzas, tu cuerpo, tus habilidades o tus hábitos. La mayoría subestima lo que puede lograr en 12 meses de disciplina real porque está acostumbrada a abandonar demasiado pronto. La distancia entre la persona que eres hoy y la persona que podrías llegar a ser no depende tanto de tu talento como te hicieron creer. Tampoco depende únicamente de tu situación actual, de tu pasado o de la suerte que hayas tenido. La diferencia verdadera está en quién tiene la capacidad de resistir más tiempo sin rendirse. Porque el mundo está lleno de personas inteligentes que nunca construyeron nada importante. Y también está lleno de personas comunes que lograron cosas extraordinarias simplemente porque no se detuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Esa es la verdad que muchos no quieren aceptar. El éxito casi nunca pertenece al más brillante.
Pertenece al que soporta más tiempo el proceso sin abandonar. Habrá momentos donde sentirás que todo esto no tiene sentido, días donde mirarás tu progreso y pensarás que es demasiado pequeño, noches donde dudarás de ti mismo y te preguntarás si realmente vale la pena continuar. Y debes entender algo importante, esos momentos no significan que estés fracasando, significan que estás atravesando la parte del camino que la mayoría no soporta, porque cualquiera puede emocionarse al principio, cualquiera puede hablar de sueños cuando todo parece fácil, pero muy pocos continúan cuando llega el silencio, el cansancio y la incertidumbre. Ahí es donde se define el carácter de una persona. Si el proceso fuera sencillo, todos tendrían éxito. Si construir una gran vida no exigiera sacrificio, todos vivirían con abundancia y propósito. Pero la dificultad existe por una razón. Es el filtro natural que separa a quienes solamente desean algo de quienes están realmente dispuestos a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y ese precio no siempre es dinero, muchas veces el precio es paciencia, es disciplina. Es renunciar a distracciones, es levantarte temprano cuando nadie te obliga, es trabajar en ti mismo aunque todavía no veas resultados visibles. Es mantenerte firme mientras otros se burlan, dudan o abandonan. El verdadero precio del crecimiento es renunciar a la gratificación inmediata. Es aceptar que durante mucho tiempo tu esfuerzo será invisible. Nadie verá las horas de trabajo silencioso. Nadie entenderá las veces que luchaste contra tus propias excusas. Habrá temporadas donde parecerá que estás avanzando solo. Y eso puede ser doloroso, porque el ser humano quiere reconocimiento rápido. Quiere señales de que está haciendo las cosas bien. Pero la vida no siempre funciona así. Muchas veces tendrás que seguir adelante sin aplausos, sin validación y sin garantías. Y precisamente ahí es donde se construye una mentalidad fuerte. También tendrás que enfrentarte contigo mismo. Y esa probablemente sea la batalla más difícil de todas. Tendrás que mirar tus hábitos, tus excusas, tu falta de disciplina y las veces que te traicionaste a ti mismo. Tendrás que aceptar que muchas veces el enemigo no estaba afuera, sino dentro de ti. Pero también descubrirás algo poderoso. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, te haces más fuerte. Cada vez que cumples contigo mismo, aunque no tengas ganas, recuperas confianza. Y poco a poco la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en parte de tu identidad. Ya no haces cosas productivas por obligación. Las haces porque te convertiste en alguien que ya no acepta vivir por debajo de su potencial. Y créeme, el precio de construir una mejor vida jamás será tan doloroso como el precio de llegar al final de tus años y darte cuenta de que nunca lo intentaste de verdad. No hay dolor más silencioso que mirar atrás y entender que tu mayor fracaso no fue perder, sino haberte rendido antes de descubrir hasta dónde podías llegar. Muchas personas viven cargando ese arrepentimiento todos los días. Saben que pudieron haber hecho más, pero dejaron que el miedo, la comodidad y la procrastinación decidieran por ellas. Y el tiempo no perdona eso. El tiempo sigue avanzando, quieras o no. Los resultados no llegan cuando los exiges desesperadamente, llegan cuando te mantienes presente el tiempo suficiente, llegan cuando tu compromiso se vuelve tan fuerte que ya no depende de circunstancias externas. Porque la vida responde a la repetición constante, todo funciona bajo esa ley, lo que haces una vez tiene poco impacto, lo que haces todos los días termina definiendo tu destino. Si siembras disciplina constantemente, tarde o temprano cosecharás resultados. Si siembras excusas diariamente, también cosecharás consecuencias. La vida siempre devuelve lo que practicas de manera repetida. Por eso debes aprender a seguir sembrando incluso cuando todavía no ves frutos. Aunque parezca que nada cambia, aunque otros no entiendan tu proceso, aunque la recompensa se vea lejana, porque las raíces siempre crecen antes de que el árbol aparezca, y las personas más fuertes son aquellas que tienen la capacidad de trabajar en silencio mientras otros necesitan reconocimiento inmediato para continuar. Ahí es donde nace una verdadera ventaja, porque mientras la mayoría abandona por desesperación, tú sigues construyendo algo sólido debajo de la superficie. Así que escucha esto con atención, no esperes sentirte listo para empezar, nadie se siente completamente listo. El momento correcto no aparece mágicamente, el momento es ahora. Y tampoco esperes resultados inmediatos para decidir continuar. La constancia no es algo temporal, no es una herramienta que usas unos meses y después abandonas, es una forma de vivir. Es la decisión de convertirte en alguien que no retrocede cada vez que las cosas se complican. Y cuando llegas a ese nivel mental sucede algo extraordinario. Dejas de perseguir el éxito con desesperación porque ahora el éxito comienza a acercarse a ti como una consecuencia natural de la persona en la que te convertiste. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios esta frase: no voy a rendirme esta vez. Escríbela como un compromiso contigo mismo, no conmigo. Y si este mensaje te hizo reflexionar, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad antes de abandonar sus sueños. Porque a veces una sola decisión tomada en el momento correcto puede cambiar completamente el rumbo de una vida.